despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. ¿Cómo están, querida familia? Qué bueno, me da mucho gusto que nos encontremos bien y que podamos reunirnos nuevamente en esta casa que es la casa de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Qué bendición que podamos reunirnos en este lugar. Y hace 8 días que compartía nuestro pastor con nosotros acerca de la importancia tan grande que tiene que nosotros nos congreguemos. Yo decía, sí, es tan importante y para los que sabemos y conocemos a Dios, sabemos no solamente que la bendición, lo bueno que es congregarse, sino el deleite que hay en poder congregarnos, en poder. Así es que qué bendición. Vamos a escuchar hoy la palabra y quiero que cierres un momento tus ojos y que puedas poner tu corazón en las manos de Dios en este momento. Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús, poniendo nuestro corazón en tus manos, Señor, en este tiempo, para que este corazón, Señor, pueda recibir la semilla de tu palabra, que sea un corazón que sea buena tierra, Padre mío. Oramos para que nada interrumpa este tiempo, Señor, que yo pueda estar alerta, que yo pueda estar atento, Señor, agudiza mis sentidos, que yo pueda escuchar aquello que tú quieres para mi vida, Señor. Me pongo en tus manos y ponemos también en tus manos a nuestro pastor que compartirá con nosotros, Señor, que la palabra que él declarará sobre nuestra vida, Señor, sea una palabra respaldada por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, querida iglesia. Qué gusto que Dios nos da la dicha de podernos ver nuevamente, de esta maravillosa tecnología que nos permite enlazarnos y poder estar más cerca a pesar de la distancia. Pues bienvenidos, bienvenidas todas los que han venido a la casa, a esta casa Nueva Vida para la Familia. Es una bendición compartir con ustedes este mensaje. Yo compartí el domingo pasado que estuve ahí con ustedes, que estuvimos, ¿verdad? Mi esposa y yo con ustedes. Compartí dentro del mensaje que hablé, toqué un punto importante, ya lo decía Asa en su moderación, hasta el inicio de la reunión, la importancia que tiene en la vida de un creyente el poder congregarse, el poder vivir la vida cristiana dentro de una comunidad, dentro de la familia cristiana, dentro de la iglesia. Y eso es fundamental porque dentro de eso que les compartí la reunión pasada, hablé un poco acerca de mi testimonio, cuando me compartieron el evangelio, cuando conocí las escrituras, me evangelizaron, confesé a Jesús, lo recibí en mi corazón como Señor. Pero yo les platicaba que a mí me invitaban, ¿verdad?, a una iglesia cristiana en el Metro Sevilla, entonces ahí en la Ciudad de México. Pero lamentablemente cometí el error de no asistir a las reuniones congregacionales de manera presencial. Y eso, pues, era el plan A de Dios para mi vida, ¿verdad? Yo les decía que esto era el plan de Dios A en mi vida cuando se manifestó Dios a través de esa oportunidad, pero no lo hice. Sin embargo, después de haber experimentado un proceso de un quebrantamiento extremo, ¿verdad?, que gracias a Dios no costó la vida humana de ningún miembro de mi familia, pues si bien me trasladó al plan B. Desafortunadamente para mí, ¿verdad? Les decía yo eso. Había un plan A de Dios para mi vida cuando le conocí por primera vez, pero al no congregarme, pues perdí la oportunidad de conocer qué hacer, saber qué no debo hacer, qué sí debo hacer, cómo hacerlo, alabar a Dios, orar, aprender a defender mi familia espiritualmente, la oración de intercesión, la lectura de la palabra, el discipulado. Al no conocer esos beneficios maravillosos, pues me perdí del plan A en mi vida y eso generó una consecuencia y entré en el plan B de Dios. Sin embargo, pues el plan B de Dios no era mejor que el plan A.
pero a pesar de la misericordia de Dios, Él me bendijo. Pero yo relacionaba también con el mensaje que compartió el profesor Arquímedes anteriormente a mi mensaje. Él hablaba acerca de las herencias de los padres hacia los hijos, ¿verdad? En casos de desobediencia. Y es curioso porque mi papá tuvo también su oportunidad y perdió el plan A de Dios en su vida. Cuando Cristo viene a la vida de un ser humano, inicia el plan A y lo pierde y te entra en el plan B. Yo pierdo el plan A y entro en el plan B. Y precisamente por eso yo y mi esposa Jenny entramos en una, sin saberlo incluso, en una conexión espiritual y nos determinamos a que nuestras hijas y nuestros yernos y nuestras nietos o nietas entrarían al plan A de Dios. Ellas tendrían su plan A. No vivirían, ¿verdad?, el plan B, sino el plan A. Y yo quisiera hablarles de eso, no dejarlos con esa expectativa, ¿verdad? Quiero hablarles acerca del plan A y el plan B de Dios en la vida de hombres, en las Escrituras, para que nos demos cuenta que esto es más común de lo que imaginamos. Y cómo en la Biblia existe. Esto no es algo que yo les comparto revelado solo de mi vida, sino es histórico, es parte de la historia humana. Pero, ¿cuál es el propósito? De que usted hoy, en esta mañana, identifiques si te encuentras en el plan A de Dios, en la oportunidad número 1, plan A de Cristo. O si ya lo perdiste y estás en el plan B, entonces agárrate de ahí porque ya no puedes perder el plan B. El plan B no es mejor que el A, pero tampoco el plan B es peor que el C, ¿verdad? ¿Se puede perder más? Sí, se puede perder todavía más. Entonces es mi propósito que nos identifiquemos y que aprovechemos al máximo la oportunidad. Debo aclarar que esto que estoy hablando es cuando Cristo viene a nuestra vida. Cuando conocemos la palabra de Dios, inicia la oportunidad número 1, que es el plan de Dios. Todo lo anterior, Jesucristo dice, las cosas viejas pasaron, yo haré todas las cosas nuevas. Por eso es que el plan A en la vida de un hombre es en Cristo. Porque aunque uno pudiese tener todo el éxito del mundo, si no estamos en Cristo, no estamos en el plan A de Dios. Entonces, esto es en Cristo, cuando viene Cristo a nuestra vida y nos da la oportunidad de conocerlo de manera personal, conocer la palabra de Dios, conocer sus escrituras y comenzar una vida nueva. Muy bien. Tengo una base bíblica para esto y de ahí varias historias, ¿verdad?, que vamos a aprender. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 12. Prepare su Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 16 al versículo 17. Vamos a hablar de Esaú, hijo de Jacob, de Isaac. Su hermano se llamó Jacob. Ambos hijos de Isaac, nietos del gran padre de la fe, Abraham. Cuando Esaú nace junto con Jacob porque fueron gemelos. Entonces, Rebeca tiene a Jacob y tiene a Esaú como gemelos y nace Esaú primero. Por eso era el hermano mayor, por segundos, un minuto, poquito tiempo, porque Jacob iba agarrado del talón de Esaú, así que nacieron casi uno detrás de otro prácticamente. Entonces, Esaú era el primero. ¿Qué significaba eso? Que Esaú recibía el derecho de ser el primogénito y la bendición más grande vendría sobre Esaú. La bendición de ser el heredero en el aspecto material de la riqueza de Abraham, de Isaac, el heredero de la autoridad familiar, el heredero de formar la nación de Israel conforme al plan de Dios. Y por medio de esa nación, los reyes iban a venir y hasta nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que sucede? Esaú se va de casa, él va a cazar animales, era un hombre de caza, era un hombre valiente, un hombre de guerra, y Esaú y Jacob se quedan ahí con sus papás en la casa, ¿verdad? Entonces llega Esaú con mucha hambre y desesperado, y su hermano Jacob está preparando un guisado, ¿verdad?, de comida rico, una gran comida de lentejas. Usted sabe, si hacemos lentejas, pues uno puede hacerlas muy exquisitas, muy ricas, y con mucha hambre Esaú, yo pienso que hasta la presión baja, el azúcar baja,
Y llega Esaú ansioso y le dice a su hermano Jacob, dame de comer. Y Jacob, inteligente, astuto, le dice a Esaú, sí te doy de comer de mi comida, pero tú dame tu primogenitura, véndemela por la comida. Y Esaú, con irresponsabilidad, inconsciencia, desprecia la primogenitura y le dice a Jacob, ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? Yo quiero comer. Y come y le da la primogenitura a Jacob. Eso no lo hubiera dicho porque aunque parecen ser palabras sin ningún significado valioso, realmente para Dios sí se tomó en cuenta. Dios tomó en cuenta las palabras de Esaú. Jacob tomó en cuenta las palabras de Esaú. La mamá de Jacob y de Esaú tomó en cuenta las palabras de Esaú. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegado el tiempo, cuando el papá Isaac, en este caso, estaba ya muy viejo, ya no veía, ya estaba cerca de morir, él tenía que bendecir al hijo que llevaba la primogenitura con el mayor peso de la bendición. Cuando él lo bendijera, cuando Isaac extendiera sus manos, las pusiera sobre su hijo y lo bendijera, Dios iba a poner su mano sobre la mano de Isaac, iba a bendecir al que él bendijera. Eso es algo grande e importante. Entonces, llegado ese momento, hacen una trampa, ¿verdad? Jacob ahora cobra su acuerdo con Esaú. Y él disfraza en contubernio su mamá que lo apoya, se disfraza de Esaú, de su hermano Jacob, que era muy velludo, y van con el papá, lo engañan, y Jacob, con cierta desconfianza un poquito de que era la voz de Jacob, pero el cuerpo de Esaú, él pone su mano finalmente sobre Jacob y desata la bendición de Dios en su vida, quedando sellada esa bendición real ante todos los hombres que había ahí en ese tiempo, sirvientes de Jacob, su familia y ante, sobre todo, la presencia de Dios. Pero veamos cómo, hay muchos detalles, pero veamos cómo dice Hebreos 12. El apóstol Pablo, algunos años, muchos cientos y años, algunos 2000, 3000 años después, Pablo cita las escrituras en Hebreos 12. Vamos a leer verso 16 y verso 17. Dice así Pablo: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. En este caso, menciona Pablo a Esaú como un profano, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¡Qué tremendo! Aquí Pablo cita que Esaú perdió la primogenitura porque profanó, ¿verdad? El orden de Dios, la fe, la confianza, la primogenitura, el valor de la primogenitura, y él quiso recuperar esa bendición y con arrepentimiento y lágrimas lo quiso recuperar, pero ya no pudo. Y podemos ver en dos versiones de la Biblia qué fuerte lo menciona. Por ejemplo, en la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente, el verso 17 lo cita de esta manera: ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, habla de Esaú, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. Dice, ya era demasiado tarde, a pesar de que lo suplicó con lágrimas. Y luego dicen la PDT, que es la palabra de Dios para todos, verso 17, ustedes ya saben de que después trató de conseguir la bendición de su papá, y aunque la suplicó con lágrimas, él no se la dio, pues ya no podía cambiar lo que había hecho. Y la Biblia dice como Esaú le decía a su papá Isaac: bendíceme, gritaba, Padre mío, ¿que a poco solo tienes bendición? Y Isaac, con tristeza en su corazón, dijo: pues sí, para primogénito solo una, pero te diré a ti también. Y lo bendijo. Pero le dijo: tú servirás a tu hermano, serás menor que tu hermano y tendrás menos bendición que tu hermano, pero te irá bien. ¡Wow! ¡Qué palabras que da escalofrío! Plan B, te irá bien, pero no será mejor que el plan A. Entonces, eso fue el resultado, ¿verdad? En la vida de un hombre como Esaú,
que perdió la herencia. ¿Qué perdió? Pues ya les dije, ¿verdad? Además de la bendición material en riqueza económica, también perdió los derechos de ser el principal en la familia. Y otra cosa todavía mayor, que por medio de él vendrían 12 hijos que serían los 12 herederos de los tronos de Israel, las 12 famosas tribus de Israel, ¿verdad? Los 12 hijos que tuvo Jacob, y a través de él el legado del linaje real, y Jesucristo, sobre todo, lo más importante, vendría a través de Jacob y no de Esaú. Así que, familias, en este punto, ¿qué aprendemos de Esaú? Bueno, aprendemos que Esaú representa a todas las personas que tienen en poco la bendición de Dios, que tienen en poco el poder ser bendecidos por Dios a la manera y al plan divino de Dios. Y lo cambian por cualquier cosa material, efímera, pasajera, placeres temporales, dice la Biblia, ¿verdad? Placeres temporales. Ese tipo de personas, pues obviamente no creen en el poder y en el peso de la bendición de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, muchas veces nosotros, por el afán del trabajo, no nos congregamos, por el afán del comercio, por el afán de los quehaceres, de los negocios y de muchos otros asuntos en la vida social, menospreciamos la bendición de Dios y vamos por cosas placenteras, efímeras y pasajeras. A este tipo de personas representa Esaú. Pero veamos rápido la historia, cómo esto se replica. Por ejemplo, nos remontar a Adán y Eva. Vamos hacia atrás en la historia. Adán y Eva, ustedes quise citar esta historia porque la conocemos todos prácticamente. Adán y Eva nacieron, fueron creados por Dios y fueron puestos en el huerto del Edén. Ellos vivían en un huerto, en un Edén, imagínense, ¿verdad? Un Edén es algo incomparable. No existe en la tierra ningún Edén, pero es bien un Edén. Luego vivían en la comunión con el Espíritu Santo, con Dios, vivían en perfecto estado, vivían con libertad y gozaban de la vida eterna. ¿Por qué? Porque no había muerte en ellos todavía. Pero ¿qué es lo que pasa? La serpiente, que Satanás toma fuerza o control sobre la serpiente, y a través de la serpiente Satanás habla a Eva y le hace una propuesta con engaños, ¿verdad? Entre verdad y mentira, y una cohesión entre verdad y mentira. Se autoengaña a Eva y le engaña a la serpiente. Tú no morirás, ¿verdad? Es un error, porque de hecho ellos no iban a morir, o sea, no morirían. Pero como Dios les dijo, si comes este fruto morirás, la serpiente les dice, no, no morirás, puedes comerlo. Y luego le dices, tus ojos serán abiertos. Eso es una tentación de querer ver más que Dios, y luego serás como Dios. Entonces se va a comer el fruto, le da a Adán, si se da todo este asunto, ¿qué pasa? Hermoso huerto del Edén para todos nosotros y tener la vida eterna, un Edén en Dios, que Él quiso complacerse a sí mismo creando la naturaleza humana, el mundo, etcétera, conforme a su imagen y semejanza. Así que Adán y Eva puede representar en la sociedad aquellos hombres o mujeres que pierden el por querer saber más que Dios, creer, mejor dicho, creer que saben más que Dios, que son sabios en su propia opinión, que tienen muchos argumentos, que tienen mucha ciencia, ¿verdad? Aquí en la cabeza, más de la cuenta, más de lo que pueden administrar. Y ellos también hay filosofías como el gnosticismo, ¿verdad? Los gnósticos tienen una filosofía peligrosa porque ellos a sí mismos se constituyen seres superiores y no necesariamente dependientes de Dios. Tienen cierto ateísmo los gnosticismos, y luego también está el budismo, y también están las filosofías ateas, evolucionistas. Entonces, todo ese grupo de sociedades en los seres humanos que solamente acomodan la vida a su completo placer, esos son los que representan a Adán y Eva, ¿verdad? Los que son curiosos hacia conocimientos que están fuera del orden de Dios. Entonces quieren saber más que Dios. Ubiquémonos, experimentemos una identificación con algo, o quizá conozca a alguien así en su familia. Hay que orar para que no pierda causa de esto el plan A. Luego están los judíos, todo Israel, todo el pueblo de Israel, la tierra prometida,
que Dios crea la nación de Israel en Egipto por varios años o 400 años, se pobla grande la nación, más de 2 millones de personas, llega el momento en que Dios los libera y los va a sacar de generaciones y cientos de años de cautiverio. Esta historia, por ejemplo, de Israel la encontramos en el libro de Éxodo, y luego están los otros libros, Levítico, Números, Deuteronomio, pero básicamente en el Éxodo. Entonces Israel sale de Egipto, va a caminar por 40 días solamente en el desierto para atravesar el desierto, un mes, atravesar el desierto y llegar a un punto de una tierra prometida. Dios les prometió una nación, una ciudad que iba a quitar de ahí esa gente que era abominable a sus ojos, descendencia de Caín, y que iba Dios a quitarlos para darle esa tierra a Israel. El mundo es de Dios y Él hace con el mundo lo que Él quiere. Es su propiedad y Él puede tomarla cuando Él quiera. Entonces Él dijo, quiero tomar Canaán para Israel, una nación que yo creé. Ustedes, yo he hecho muchos milagros, ¿verdad? Dice Dios a ellos. Les he hecho maravillas, han conocido que existo, que soy real, que soy poderoso por encima de todos los reinos e imperios de la tierra, sobrenatural. Imagínense 10 plagas increíbles, extraordinarias, únicas. El abrir el mar rojo en dos, el haber pasado en seco, haber sepultado a los egipcios, y llegaron al punto en que ahora le tocaba a ellos pelear su batalla para sacar a los que estaban ahí y tomar en posesión la herencia que Dios les daba. Después de vivir en Egipto, una nación árida, una nación en el desierto, esclavos que no conocían culturalmente ni siquiera lo que era la libertad, llegan a un punto a donde iban a tener pastos verdes, ríos, arroyos, pozos, árboles frutales, iban a poder tener su ganado, reproducirse, establecer casas no en rocas, ¿verdad? Firme, y multiplicarse. ¿Qué hicieron? Desconfiaron de Dios, fueron negligentes, acusaron a Dios de cosas que Él no era capaz de hacer, y Dios, molesto, les deja el plan B. ¿Cuál es el plan B? Bueno, entonces ustedes no quieren entrar a la tierra prometida, entonces quédense a vivir en el desierto por 40 años hasta que todos ustedes se mueran, y sus hijos verán que soy fiel y ellos verán que cumplí mi palabra. Ellos entrarán a poseer la tierra. Entonces ellos vivieron una vida libre, entre comillas, de Egipto, pero vivieron en el desierto. Plan B. Vivieron de milagros todos los 40 años, milagros de agua, milagros de avestruz, ¿cómo se llaman? Codornices para comer, maná, que es pan integral exquisito, hojuelas y agua, y milagros en la ropa y sanidad de Dios, etcétera. El plan B para sus vidas, no el plan A. Entonces, ¿cuál fue el resto de sus vidas? Pues morir en el desierto. Ninguno de ellos pudo conquistar y conocer esa tierra prometida. ¿Qué representa Israel? Israel representa a las personas, padres de familia, madres de familia, hombres que no quieren tomar la herencia, la posesión, pelear sus bendiciones, pelear sus batallas, pelear contra sus propios gigantes para despojarlos de sus vidas, de sus familias, de sus generaciones, tomar las bendiciones que Dios les ha ofrecido. Personas que les gusta depender siempre de milagros y que no están dispuestos a establecer un hogar, una vida, una posesión de tierra. Entonces ellos representan personas. Israel representa esta generación de seres humanos. Entonces, si conoce a alguien así o cree que hay alguien así en su familia, pues ya estamos comprendiendo. Pueden terminar, sí, creyendo en Dios como Israel, sí siendo sostenidos por Dios por milagros y maravillas por su misericordia, sí teniendo Dios piedad de ellos, pero jamás entrar a un nivel de posesión de herencia, de posesión de bendición. Eso es muy distinto, eso es plan B. Y el plan A es tomar la herencia. Y el penúltimo, bueno, me falta algún otro, voy a ver mi tiempo. Saúl, primer rey de Israel. Él fue llamado para ser rey de la nación de Israel, el primer rey de Israel, y Dios le prometió a Saúl ser el rey de Israel para siempre, y sus hijos sentarse en el trono y juzgar siempre Israel. Pero Saúl estaba en el plan A de su vida. Pero Saúl, después de un cortito tiempo que estuvo en el reino, empieza su corazón a cambiar. Y en este caso, Saúl comienza a hacerse independiente de Dios, a ser soberbio, a tener ego,
a querer resolver las cosas a su manera, a adelantarse a tiempos, a tomar las cosas. Tenía mucha vanidad, mucho ego, tenía mucho orgullo y pues ¿qué hizo? Tomó decisiones en contra de la voluntad de Dios que específicamente le había dicho que no hiciera. Y él, como si desafiara a Dios, como que tuvo en poco eso, lo hizo sin importarle las consecuencias o no imaginar que realmente hubiera consecuencias, y perdió el reino para siempre. Saúl, decía yo hace un momento, espero que me hayan escuchado una parte, él tenía el plan A en su vida. Dios lo llama para ser rey de la nación de Israel, el primer rey de su gran nación, en el cual Dios iba a manifestar de una manera extraordinaria. Pero Saúl inició bien en el plan A. Él iba a ser el rey para siempre, pero Saúl comenzó a endurecer su corazón, comenzó a llenarse como de soberbia, de ego, se independizaba de Dios y tomó decisiones, no obedeció propiamente dos cosas muy serias que Dios le mandó y que él no obedeció y que hizo lo que él quiso hacer y quería glorificarse él. Entonces, eso lo llevó al plan B. ¿Cuál fue el plan B de Saúl? Pues Saúl perdió la oportunidad de ser el rey para siempre, él y sus hijos de Israel. Él terminó en el reino, sí, él siguió siendo rey sus 40 años, pero ya no tenía la paz, ya no tenía el gozo. El Espíritu Santo lo había dejado. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Él tenía atormentos en el alma, en el corazón, en la mente, estaba atormentado constantemente, sufría mucho emocionalmente. Aunque él no padecía económicamente, él era un rey rico y un poderoso, pero ¿de qué servía si Dios no estaba con él? Si su alma estaba atormentada, si su mente no tenía paz, si sus hijos no iban a heredar el reino. Entonces terminó muriendo él junto con sus hijos en manos de los filisteos enemigos. Les cortaron a los 4 la cabeza y clavaron sus cabezas en unas estacas. De una manera muy humillante, ¿verdad? Terminó Saúl en sus vidas, en el plan B. Eso fue. Así que, ¿a quién representa, queridas familias? Saúl representa a los que empiezan bien y terminan mal. Eso es algo que tenemos que tener cuidado. Empiezan bien y terminan mal. Por cierto, espero escribir un tema sobre eso. Y estos que empiezan bien y terminan mal es porque el orgullo comienza a llenar su corazón, la independencia, hacen las cosas para ser vistos por los demás, desobedecen principios bíblicos y los comienzan a adaptar a su manera y a su criterio. Hacen las cosas como ellos creen que deben hacer. ¿Qué dice Corintios 5:17? Derribemos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y llevemos cautivos nuestros pensamientos a su obediencia. El penúltimo, ahora sí, Salomón. Salomón, un gran rey de Israel, el hijo del gran rey David, el hombre más sabio del mundo, al que Dios le dio la sabiduría, de parte de su sabiduría la puso en Salomón. Hizo cosas increíbles, construyó el gran templo, Dios hizo maravillas. El plan A es como Dios le dijo a Salomón, lo estudiamos en la reunión pasada. Tú serás rey y todos tus hijos se sentarán en el trono si tú eres obediente, guardas mis mandamientos, eres fiel a mis mandamientos y andas en los caminos que tu padre David anduvo con integridad de corazón. Salomón, a pesar de toda su sabiduría, perdió el plan A la recta final de su vida. Porque ya cuando Salomón era más viejo, se casó con muchas mujeres y él inclinó su corazón a complacer a las mujeres que tuvo. Y él permitió que esas mujeres, de acuerdo a sus culturas y costumbres, como no eran judías, pues hicieran altares, hicieran templos que adoraban a dioses que no era Dios, el verdadero. La Biblia les llama dioses paganos, la Biblia les llama ídolos. Sacrificaban animales, niños incluso en algunos casos, y sacrificaban al fuego, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Dejó que el pueblo de Israel se inclinara hacia siguiera esos caminos. Salomón, a pesar de toda su sabiduría, representa a las personas que tienen sabiduría incluso de Dios,
pero son permisivos. Escuche esta palabra. Salomón fue permisivo con sus mujeres. Ellas le pidieron, ¿me dejas construir un altar aquí a mi Dios? Sí, constrúyelo. Adora tú en tu templo. Él pensaba que el hecho de que él no adorara y que lo hicieran ellas, eso estaba bien. Y fue un error, porque se le olvidó a Salomón que lo estaban haciendo dentro de la ciudad de Dios, dentro de la nación de Dios, de Israel, dentro de ese territorio y bajo la cobertura de Salomón, su autoridad. Entonces, Salomón representa a las personas que tienen sabiduría, que pueden tener autoridad, pero son permisivos, permisivos con su familia, permisivos con sus relaciones, permisivos con personas bajo su responsabilidad y permiten el pecado, la idolatría, el falso sacrificio. Tenemos que tener cuidado, porque eso sí es muy serio, es cosa muy seria delante de Dios. Y el último, queridas familias, Sansón. Sansón, ¿qué podríamos decir del gran Sansón? Un hombre que Dios levanta en el periodo de los jueces. Está su historia en el libro de los jueces. Y Sansón es levantado como un juez de Dios. Su madre era estéril y Dios le bendijo a su mamá con un hijo y le dijo, tu hijo será un juez. Y Dios le dio reglas a Sansón. Y una de las reglas fue, no se casará con ninguna mujer que no sea de la familia judía. Como todas las reglas a los judíos en ese aspecto. Entonces, no se casará con ninguna mujer que no sea judía. Por supuesto, no tomará vino ni sidra, no se cortará el cabello, pero no se casará con ninguna mujer que no sea judía. ¿Qué hizo Sansón? Sansón recibió el poder del Espíritu Santo. Imagínense, a través de Sansón podemos ver la suprema fuerza física de Dios. Es increíble la historia de Sansón porque un ser humano común carga una puerta que pesa cientos de kilos, ¿no? La puerta de un templo, las puertas, mejor dicho, porque cargó las dos y se las lleva corriendo en las espaldas. O sea, son puertas que pesan, no sé, media tonelada y las carga un hombre. Ya ni el Pipi, la verdad, en nuestra historia. Entonces, y luego Salomón puede matar leones, 1000 hombres, imagínense, con una quijada de asno, 1000 hombres mató con una quijada. Hizo cosas extraordinarias. Salomón nos muestra el poder físico de Dios. Claro, así, ¿verdad? Pero cómo Dios tiene una fuerza física increíble. ¿Qué pasa con Salomón? Salomón pierde el plan A, ser el juez de Israel, juzgar a Israel, defenderlo de los enemigos y poner a Israel en alto y enderezar el camino del pueblo de Dios. ¿Qué pierde Salomón? Eso. ¿Y cómo termina Salomón en el plan B? ¿Siguió siendo juez de Israel? Sí. ¿Dios lo usó para juzgar a Israel? Sí. ¿Pero cómo lo usó? Bueno, Salomón, ¿cómo pierde el plan A? Porque Salomón empieza como un niño, ¿verdad?, a decirle a su papá y a su mamá, yo quiero casarme con esa mujer que me gusta. Hijo, pero no es de la familia de Dios, judía. No, no me importa, me gusta y quiero que me traigas a esa mujer para casarme con ella. Y los padres de Salomón consecuentes, los padres de Salomón que aman más a su hijo que a Dios mismo, que le temen más a su hijo que a Dios mismo, le consienten a su gran hijo, ¿verdad? Su hijo grandote, le consienten hacer su voluntad. Le consienten a su hijote Sansón, al chamaco consentido, ¿verdad? Niño, mi hijo, ¿te quieres esa mujer, mi hijo? Pues ok, a esa mujer te vas a casar. Entonces, Sansón se casa con una mujer que no era cristiana, judía, y ahí se tiene todo, porque la matan, él cobra venganza, y ahí empieza el enredo de Sansón, y termina con mujeres casándose que no eran judías, hasta que terminó con Dalila, que era una filistea. Entonces se enamora de Dalila, se involucra con Dalila, Dalila lo engaña, le cortan el cabello porque revela su poder, su secreto, y Sansón termina en el plan B. Como terminó, le sacaron los ojos, se los sacaron los filisteos, se los arrancaron, quedó ciego ese hombre, quedó como un esclavo en un molino, así dándole vuelta a un molino de una rueda para trillar el alimento para los animales. Imagínense, terminó trillando alimento para animales hasta que creció el cabello y sintió que la fuerza le regresaba. Entonces él dijo, juzgaré a Israel, y en el templo de Dagón de los filisteos se coloca cerca de las 2 columnas y con la fuerza de Dios en él
tira las columnas, se cae el templo sobre los reyes, príncipes, hijos de príncipes, reyes y toda la creminata de Filistea, y mueren ahí todos. ¿Juzgó Sansón a filisteos? Sí. ¿Se vengó Dios? Sí, pero él murió. Él tuvo que morir con ellos. Y además sus últimos años de vida, que fueron cortos, murió en ridiculizado, ¿verdad? Entonces, ¿Sansón a quién representa? Sansón es el clásico hijo que impone su voluntad a sus padres. Sansón es el clásico hijo que no le importan los planes A, quiere solamente hacer lo que él quiere. Sansón representa a los hijos que toman decisiones por encima de las reglas establecidas. Ese tipo de hijos, seres humanos, jóvenes, adultos, terminan siempre en el plan B, si no es que por tanta soberbia terminan hasta en el plan C. Así que, queridas familias, estos son los ejemplos bíblicos que hay en la historia de cómo podemos cambiar el plan A al plan B. Y quiero concluir, cerrar. ¿Quiénes aprovecharon el plan A? No voy a hablar tanto detalle de estos personajes, solo poquito, pero es importante que sepa porque existen de plan A, muchos existen en el plan A. El primero de ellos, Abraham. Abraham, un hombre que no conocía a Dios. Vuelvo a lo mismo que al principio. El plan A de Dios, para que nadie se confunda, porque alguien puede decir, no, yo en mi vida estoy en el plan Z, ¿verdad? O sea, ¿quiere decir que nuestra vida ha sido muy mala desde el principio? No, no, no. O sea, quizás sí, pero el plan A inicia cuando Cristo viene a tu vida. Recuérdelo, cuando Dios viene a tu vida. Todo lo demás no cuenta. Plan A es cuando Dios está involucrado en la vida de una persona por primera vez. Ahí inicia el plan A. Dios se involucra en la vida de Abraham por primera vez. Abraham toma la palabra, confía en Dios, sale y deja todo para seguir esa voz que le habló, sacrifica todo lo que tenía para nada quedarse e irse con Dios. Y él fue el hombre que obedeció a Dios hasta la muerte, hasta Dios tentarlo a darle su propio hijo en sacrificio. Él confió, fue fiel, obediente y amó a Dios. Amigo de Dios fue llamado Abraham. Él siempre permaneció en el plan A de Dios. Otro, el gran David. El gran David permaneció en el plan A de Dios. Y es curioso porque quiero decirles algo importante de David. David, dentro de su vida, él tiene una parte oscura, ¿verdad, David? Pero a pesar de esa parte oscura, él se mantuvo en el plan A de Dios, porque David representa y modela la redención, la remisión. ¿Cómo es la remisión de Dios en la vida de un hombre dentro de su plan y no perderlo? Es algo increíble a detalle, pero eso le corresponde solo a Dios juzgarlo. David es en el plan A. Dios lo llama como muchacho para ocupar el reino de Israel. Él se vuelve rey de Israel, ama a Dios, Dios lo ama, adora a Dios con impresionante acción de adoración, es fiel a Dios, pero David comete un pecado, ¿verdad? David comete un adulterio y comete un homicidio, mata al esposo de esta mujer y Dios trata duramente con él. Pero a pesar de esa oscura parte de la vida de David, David se mantuvo en el plan de Dios. Y pues increíble, pero así fue. Tanto es así que en el primer libro de Reyes, a ver si en proyección pueden poner este pasaje para que todos lo lean. Ya estoy concluyendo, presten atención y me devuelven los 5 minutos que me quitó la luz. No, no es cierto, ya voy a terminar. El primero de Reyes 9:4, y si tú anduvieres delante de mí, le dijo a Salomón, como anduvo David tu padre. Ok, ya está la cita. En integridad del corazón, fíjese cómo anduvo David delante de Dios, a los ojos de Dios. En integridad de corazón y en equidad, fíjese, como justo, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardo mis estatutos y mis decretos. En la historia de los reyes, siempre veremos los reyes que hicieron lo bueno, dice en Reyes, primero, segundo y Crónicas, dice, y anduvieron en los caminos de David su padre, haciendo lo bueno, recto delante de Dios. Y anduvieron en los caminos de David su padre, guardando y poniendo por obra sus mandamientos. Y Dios da testimonio de David. Esa parte oscura de David fue cubierta por la cobertura de Dios. David se arrepintió de corazón, David
tuvo una actitud especial y Dios le redimió de esos fuertes pecados que había en su vida, sin perder el plan de Dios. Así que David representa a los que están en el plan de Dios, pero que aún con alguna falla pueden seguir en el plan A de Dios. Esther, otra que dio su vida para salvar a Israel, una mujer que, como cualquier judía, tuvo la oportunidad de hacer algo importante. Puede leer el libro de Esther y se da cuenta de esta historia, es corto, no tiene muchos capítulos, y Esther es llamada, ella se entra al plan de Dios y se vuelve, si no me equivoco, una reina, Esther. Y ella se vuelve una gran intercesora y salva a toda la nación de Israel. Esther representa a las mujeres que sacrifican áreas en su vida, se exponen y se arriesgan, pero ganan sus familias para Cristo. Ruth, otro libro cortito, de los libros favoritos de mi hija Rebeca. Cuando era niña, era el libro que más leía, le encantaba la historia de Ruth. Ruth es una mujer que quedó viuda muy joven, pero tuvo la oportunidad de tomar una decisión en su vida. O seguía el camino de Dios con su suegra Noemí, o se regresaba a su cultura, porque no era judía, a su cultura y a sus ídolos. Pero ella aprovechó el plan A, siguió fiel con Noemí y se terminó volviendo una mujer valiosa, importante, rica y próspera, y fue una bendición. Y de la descendencia de Ruth también viene de ahí Jesucristo el Señor. Imagínense qué hermosa herencia de una mujer que fue humilde, sencilla, fiel a su palabra, fiel a su corazón, y dijo, fíjese lo que dijo Ruth: tu Dios será mi Dios. Está hablando del Señor. Tu pueblo será mi pueblo. Imagínense qué palabras. Entonces, está hablando ya en ese sentido de una fe que ni imaginaba ella. Daniel, un hombre que en el cautiverio fue fiel, se mantuvo fiel a pesar de las amenazas de muerte contra su propia vida. Le tuvo más temor a Dios que a perder su vida. No perdió el plan A. Daniel murió en el plan A. ¿Y sabe cuántos reinos? Mire, murieron reyes y Daniel seguía. 4. Imagínense nada más. 4 imperios y Daniel ahí, por una sola cosa, por mantenerse fiel al plan A de Dios en su vida. La samaritana, una mujer que tenía una vida destrozada, es un vivo ejemplo de muchos seres humanos, una mujer que tuvo problemas emocionales, problemas maritales, problemas de relaciones de pareja, la samaritana, y tuvo 5 hombres en su vida. Yo creo que ella ha tenido más hombres en su vida que muchas, ¿verdad? Mujeres. Entonces, tuvo 5 hombres, pero cuando tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, ahí se acaba ya eso, y ella sacia su alma y su corazón de ese problema emocional, de autoestima, etcétera, y ella entra en el plan A de su vida, la samaritana. Por eso les digo que en Cristo el plan A inicia con Él, no con nuestra vida propia, sino con Él. Las Marías, ¿verdad? En la Biblia hay como 7 Marías distintas y cada una tuvo el plan A en su vida. Una que fue librada de 7 demonios, la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, y otras Marías que entregaron su vida a Cristo, fueron servidoras, diáconos, y ellas estuvieron en el plan A. Y todos los discípulos, excepto Judas, todos los discípulos, a pesar de haber muerto por causa de la palabra, no renunciaron al plan A, se mantuvieron al plan A en su vida. Entonces, queridas familias, concluyamos. Si usted se ha identificado con el camino de uno de estas historias en la Biblia, del plan B, yo le suplico que ya no le busques si estás en el plan B. Es mejor que la A, pero confórmate, es el mejor plan, y dentro de ese plan B Dios te prosperará grandemente y te ayudará. Si estás en el plan A, significa que es la primera etapa en tu vida que Cristo vino a ti, no lo has rechazado y te estás entregando a Él. Si estás en ese plan A, yo te sugiero y te ruego, entrégate con toda tu alma. No te entregues a medias tintas, porque las medias tintas también te van a llevar al plan B. Por favor, si estás en el plan A, con pasión, con confianza en Dios y con paciencia.
que heredarás las promesas. Si estás en el plan B porque perdiste la que fue en Cristo mismo, ya no la riegues más, ya ahí agárrate y de ahí no te sueltes. Si estás en la vida cristiana, si estás conociendo al Señor, entregándote, estás en el plan A, e incluso estás en el plan B. De todos modos puedes pasar al plan C o D o H. Vete a saber hasta dónde llegues, pero el plan A, el plan B. En ambos casos, principalmente en el A, por favor, cuida tus relaciones humanas con los demás. ¿Por qué? Porque la amargura, dice Pablo, el enojo entre los demás, te va a hacer que te separes, te va a hacer que te distancies, te va a hacer que te empieces tú a amargar raíces de amargura y vas a contaminar a otros y te vas a contaminar y te vas a separar. Por eso dice el apóstol Pablo, cuiden sus relaciones humanas, sociales humanas, porque eso también nos puede alejar de la gracia de Dios. Y ya entramos al 16, que no haya uno como Esaú, que queriendo recuperar lo perdido, ya no haya tiempo, ¿verdad? Pues entonces espero que hayamos reflexionado y que tomemos una sabia decisión, queridas familias. Así que apoyémonos en esto. En el verso 12 al 15 está qué tenemos que hacer. Si te has identificado con qué hacer, pues comienza a hacerlo. En una palabra, entrégate pero de lleno. Ya deja la tibieza, el doble, ¿verdad? Ánimo, ¿verdad? La doble cara. Tenemos que ser totales en Cristo Jesús. Queridas familias, pues esperamos que esta palabra les haya retado, edificado, confrontado. Nos despedimos con mucho amor, les mandamos un fuerte abrazo a todos. Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos este fin de semana, primero Dios. Así Esperamos es. verlos a todos en la iglesia. Así es. Nos vemos allá el próximo fin de semana. Dios les bendiga. Gracias. Aquí